damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Gracias al Todopoderoso porque estamos empezando un nuevo libro, el libro de Isaías. Empezamos la semana pasada y es un libro que es bastante largo y tiene bastante narrativa que nos pueda ayudar en muchas cosas a comprender el corazón del Padre. Como expliqué la semana pasada, el libro de Isaías no está, ¿cómo se dice?, cronológicamente, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos empezando ahora, los primeros capítulos, puede ser que hayan sido la parte de la mitad de la vida de Isaías ya. Parte cuando ya había acontecido bastante tiempo de su ministerio. Pero aquí parece que está comenzando, ¿no? ¿Entienden, no? Ese punto, ¿no? A partir de estos capítulos ya, esto por ejemplo, si lo leía un conocedor del profeta Isaías, entendería que esto es como un resumen de todo lo que les dije en tantos años, algo así, ¿no? Todo lo que les hablé, ahora les resumo con esta palabra, con estos textos, para que puedan entender. Y ustedes van a ver que muy pocas veces habla del profeta Isaías aquí en la Biblia. Casi no menciona sobre él, pero también vamos a encontrar textos donde hablan sobre su punto. ¿Cómo definíamos para poder recordarnos el libro del profeta Isaías? En dos partes principales. Las escritas probablemente por el profeta Isaías mismo o sus discípulos de primera línea, ¿no? ¿Cuáles son los discípulos de primera línea? Los que aprenden directamente de él o del que fue enseñado por él. Y después está la segunda parte, que ya son sus discípulos que son ya de tiempos, ponerle unos 100 o 200 años. O sea, el libro del profeta Isaías es, como les dije la vez pasada, toda una institución. Es una escuela, es una organización que se creó, que se formó. Y empezaron sus discípulos a continuar con sus enseñanzas, que llegó hasta los tiempos de Esdras y Nehemías. Hasta esos tiempos todavía estaban los discípulos del profeta Isaías. Por eso nosotros vemos que hombres como Juan el Bautista o el propio Yeshua utilizan muchos los textos del profeta Isaías, porque no solamente era un profeta, sino era toda una institución, era toda una ¿cómo se puede decir?, una tendencia o un enfoque y un punto de vista hacia algo, hacia una meta, hacia un objetivo. No es que Isaías prepara sus estudios o se funda la escuela de Isaías y no hay metas, no hay objetivos. Ellos tenían un objetivo, tenían un mensaje, tenían a ver, las palabras otra vez se me acaban, ¿no? Dije todo ya, pero quiero seguir agregándole. Un enfoque, ya dije, ¿no? Una perspectiva, una dirección, un esquema, ¿no? Un propósito, un objetivo, un logro, una meta. Y en ese transcurso han ocurrido bastante cosas. Han habido en el tiempo de Isaías por lo menos varios reyes, varios profetas que se involucraron también, profetas contemporáneos del profeta Isaías como el profeta Miqueas, Amós y hasta el mismo Oseas. Profetas que vinieron un poco después como Sofonías, Jeremías y hasta Ezequiel. Entonces imagínense todo lo que implica el libro de Isaías, todo lo que involucra. Y después probablemente también estarían ya algunos como los que eran del tiempo de Esdras y Nehemías, ¿no? Como Habacuc o Zacarías, Malaquías, que también tenían conocimiento de este libro. Según la tradición judía, Isaías fue asesinado por el rey Manasés.
en un intento de detener el avance de la lectura bíblica, de la enseñanza de la palabra al pueblo, el rey Manasés, en su locura de querer meter doctrinas paganas, empezó a perseguir los escritos del profeta Isaías y los escritos también de la propia Torah. Y empezó a quemarlos. ¿Qué les parece? A quemar todas las escrituras. Entonces el profeta Isaías empezó a defender y a pelear por resguardar los escritos en algunas aldeas, en algunos pueblos. Empezó a repartir por todas partes y tenía un rollo exclusivo, el rollo de la Torah, que probablemente era el escrito de Deuteronomio y algunas partes de Génesis, de Número, algunas partes, pero más Deuteronomio, y él va y lo esconde, según la tradición, ¿no?, en el templo, en el templo. Y es capturado y es interrogado a que diga dónde está ese escrito. Y caprichoso él, no voy a decir. Te vamos a matar entonces, no importa. Entonces cuenta que le ponen en un tronco hueco y le empiezan a cerrar desde los pies. ¿Vas a contar? No, después de la pierna. ¿Vas a contar? No. Y después, hasta que le parten a la mitad. Terrible, ¿no? Este propio rey, Manasés, años después, cae prisionero por los asirios. Los asirios empiezan a conquistar. Recuerden que el papá de Manasés, Ezequías, había logrado vencer con la ayuda del profeta Isaías y su profecía a los asirios. Habían logrado que los ángeles mate a todos los soldados, pero su hijo rebelde cae prisionero por los asirios y es torturado y llevado cautivo a Babilonia. Y ahí lo tienen preso. Como perro le tratan, le hacen comer comida de cerdos. Y en ese lugar el rey se arrepiente. Reconoce que se equivocó todo este tiempo. Y hace un lloro y un lamento. Y clama al Todopoderoso, ahí desde la prisión, y le pide una segunda oportunidad. Y reconoce que el profeta Isaías era el siervo de Dios y él se había equivocado. Nosotros si escuchamos esa clase de lamento, no me importa, fuiste criminal, mátenlo, mátenlo. Porque nosotros no tenemos piedad de nadie, ¿no? Pero el Eterno, ¿qué hace? Le perdona. En ese tiempo, ¿qué ocurre? Fíjense que cuando una persona creyente o se arrepiente, el Todopoderoso mueve el sistema del mundo. El imperio babilonio en aquel tiempo era súbdito de los asirios. Como él estaba preso en Babilonia, los babilonios se rebelan. El papá de Nabucodonosor, no sé cómo se llama, Nabusol, algo así se llamaba, me olvidé su nombre. Se rebela contra los asirios y derrota a los asirios. Cae el imperio asirio. Y los babilonios, ¿qué hacen? Liberan al rey Manasés y le dicen, anda otra vez en tu país, anda otra vez en Judá y acepta otra vez rey. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Un milagro. Para ese entonces ya su hijo Amón estaba reinando y él queda como rey vitalicio. Siendo rey vitalicio empieza a hacer unas pequeñas, les estoy comentando algo para entender un poco, ¿no? La Biblia no habla tanto sobre Isaías, pero para que podamos conocerle al profeta Isaías, porque de su narrativa vamos a hablar muchísimo. ¿Qué hace? El rey Manasés empieza a buscar los escritos que Isaías había escondido o había ocultado, especialmente todos los escritos de Isaías, y empieza a organizar y empieza a buscar a sus discípulos y los empieza a organizar para que abran una escuela. Entonces prepara una escuela de profetas. No estaba eso apoyado por su hijo Amón. Su hijo Amón, al contrario, se había ido al Baal. Estaba adorando a los Baales. Eso hacía. Todavía en el templo se estaba adorando a la diosa Astarte. El templo se había convertido en un lugar de ruina. Como él era prácticamente rey vitalicio, ¿no?
no podía intervenir en muchas cosas. Entonces prácticamente es como algo así que le dicen, señor rey Amón, su padre anda ahí fundando escuelas de profetas y buscando a un tal Yahweh, déjenlo, ya está viejo, son sus últimos días, déjenlo que hagan su capricho, algo así, ¿no? Como el viejito que sigue con sus cultos raros. Mientras el rey Amón y todos sus súbditos servían ya a Baal y el pueblo ya estaba sujetado a la idolatría. Pero él empieza a, desde abajo, ¿no? Preparar otra vez a la gente y también fomentando económicamente. Y entre ellos se levantan hombres como Jeremías, Ezequiel, después más adelante, Sofonías y hasta su propio nieto Josías. Josías era chiquitito todavía. Son para que podamos entender cómo fue que el Padre hizo, ¿no? O sea que ese arrepentimiento no fue un arrepentimiento, ayúdame y después soy rey. No, un cambio genuino que se vio en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de sus acciones, de sus actos. Y la influencia que tuvo en algunos de su pueblo, que después fueron fuertes profetas que siguieron fielmente la palabra del Todopoderoso, siguieron con fidelidad. ¿Están entendiendo, no? Ese era el profeta, el rey Manasés, al que le acusaron de asesinar al profeta Isaías. Y bueno, entonces habíamos visto, ¿no? La vez pasada, el capítulo 1, estos temas. Un texto quería compartir el capítulo 1 para después pasar al capítulo 2. Lo que ocurrió acá en el versículo 15. 15, ¿no? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, el Todopoderoso está diciendo que ni sus oraciones voy a escuchar porque ustedes me oran, pero cometen crímenes, asesinatos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esa es la exhortación que el profeta Isaías les daba. Ustedes claman, oran, hacen sacrificios, pero siguen haciendo las cosas opuestas a mi voluntad. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Nosotros queremos saber qué es servir al Señor, qué es servir al Eterno, qué es ser fiel. Acá está diciendo el profeta Isaías. A esa persona que lastimé, recompensarle, pedirle perdón, disculpa. A las personas necesitadas en lo que pueda, servirle, aprender a hacer lo bueno. Todo esto se va a ir viendo en el correr de la Biblia como mensaje de restauración. ¿Se acuerdan una de las cosas que le dijeron Pedro, Santiago y Juan a Pablo y a Bernabé? Le dieron varias recomendaciones, le dijeron, pero le pedimos que se acuerden de los huérfanos y las viudas. Recuerden que eso es un mandamiento fundamental. No solamente sean doctores de la ley ni maestros de teoría. También hagan beneficio a las personas a las que van a enseñar. Y dice, y venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Desde mi perspectiva, esta fue la palabra que habrá tocado el corazón del rey Manasés. Si vos no haces un cambio profundo en tu vida y hacia la gente que te rodea, ¿cómo puedes después reconciliarte con el Eterno? Entonces él entendió, yo hice mal, torturé gente, asesiné personas injustamente, y cambió su corazón y el Padre le restituyó. Quedará como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres y oyeres. Amén. El Todopoderoso así nos habla. Bueno, arrancamos con el capítulo 2. Ahora el capítulo 2 ya el profeta Isaías. No sabemos en qué tiempo. No podemos decir primero habló el capítulo 1, después se le ocurrió hablar el capítulo 2. Puede ser a la mitad o en otro momento. Le está ya hablando probablemente a sus seguidores más cercanos. Este capítulo 1 vemos que es un mensaje a las personas que se estaban apartando y yendo en contra de la palabra.
pero les daba la oportunidad de regresar. Por eso les hablaba que estaban totalmente enfermos. Pero ahora le está hablando ya a sus seguidores que están pasando momentos duros, difíciles, y le está dando la palabra de esperanza. La palabra que va a ser todo el enfoque de la escuela de Isaías. Que va a ser todo lo que van a después sus seguidores llevar como mensaje hasta los tiempos de Yeshua, que es el reinado universal del Todopoderoso. El reino restaurado por el Mesías. Pero aquí en la Biblia aparece reino de Yahweh. Yahweh va a reinar. Y hay la confusión de que quién va a ser el rey, Yahweh o el Mesías, con los que creen que Yahweh es Yeshua. Pero vamos a ver cómo aclarar, cómo solucionamos este problema aquí, ¿no? Bueno, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Siempre menciona nuevamente así. Y esto también lo profetizó otro profeta del mismo tiempo de Jeremías, pero que lo estaba haciendo en los alrededores de Jerusalén, que era Miqueas. Jeremías era como un profeta, ¿cómo se dice?, de ciudad, de la corte, territorial, ¿no? O sea, de la élite real. Él de la realeza le hablaba. Y Miqueas era más del pueblo, ¿no? De ahí del bajo, ¿no? A la gente de otra onda, ¿no? Por eso uno diría, con razón, Miqueas muy corto su libro y Isaías más largo, ¿no? Tenía más recursos, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero Miqueas llevaba también el mismo mensaje en el mismo tiempo. Veamos lo que dice en esta nota. Miqueas 5:17. No penséis que he venido para abrogar. Mateo 5:17. Esto es para entender un poco el mensaje que Yeshua mismo había hecho. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Y uno podría decir, nos vamos a cansar y nos vamos a aburrir. Pero cada vez que compartimos, hace 2 años atrás o 3 años atrás, nosotros hemos compartido todos los profetas. Y cada vez que entrábamos en un profeta, la única cosa que hacía que tal vez ustedes no se aburran era que cambiamos ya de profeta, ¿no? Pero el mensaje era casi el mismo. Pueblo rebelde, tienen que arrepentirse, han pecado, se han ido a los Baales, deben volver, ocurrirá esto. Y también un mensaje de esperanza. Casi siempre el mensaje era el mismo. Pero ahora vamos a estar con un solo profeta durante casi todo el año y posiblemente más. Así que no se me cansen. Y fíjense lo que Yeshua decía acerca de los profetas. ¿Por qué es importante escuchar continuamente lo que los profetas dicen? O sea, la voz de exhortación y la voz de esperanza. La voz de dejen esa vida y esta es la esperanza que hay. Es importante escuchar porque el pueblo es duro de cerviz. Es duro de corazón y no quiere entender. Entonces el Todopoderoso es misericordioso y tiene mucha paciencia y nos repite a ver si se quedan nuestras cabezas. Y Yeshua, que nos hablaba en el capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. O sea, la enseñanza de los profetas yo no la he venido a cancelar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él dice para cumplir. En otra versión dice para darle su correcta interpretación. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Y qué dice ahí? Porque esto es la ley y los profetas. La enseñanza de instrucción del Padre y la enseñanza de nuestros padres, los profetas, se basa en hacer las cosas correctas a las personas, así como yo quiero que hagan las cosas correctas conmigo. Por eso es importante escuchar a los profetas. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, los profetas querían llegar a este tiempo que ellos están profetizando, al tiempo de Yeshua, al tiempo del Mesías, al tiempo de los apóstoles. Eso es lo que ellos anunciaron mucho tiempo. Lo anunciaron y lo vieron con ojos de la fe, pero no lo vieron físicamente. Pero hoy están ustedes viéndolo. Ellos desearon ver esas cosas. O sea que es importante entender el mensaje de los profetas porque nosotros lo hemos experimentado. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, Yeshua está diciendo que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuál es la característica de la ciudad de Jerusalén? Matar al mensajero. ¿Por qué? Porque el profeta nunca te dice lo que te gusta, siempre te dice lo que no te gusta. Entonces le mata o le apedrea, le echa de tu vista. Esa es la característica de Jerusalén. Yeshua está repitiéndole nuevamente. Dice más, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, atiendan bien lo que acá ocurrió. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué es importante estudiar la Torá y los profetas? Porque allí están las narrativas sobre Yeshua. Si querés entender sobre el Mesías, sobre la función del Mesías, tenés que estudiar la Torá y los profetas. O sea, es importante estudiar los profetas, ¿no? Yeshua mismo le dijo, si ustedes hubieran leído los profetas, entenderían todas las cosas que han pasado. Hechos 3:21. Pedro está diciendo eso, ¿no? De quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces Pedro está diciendo que todas las cosas que está ocurriendo, el que haya descendido el Ruach HaKodesh sobre los creyentes, el que el Mesías esté ahora a la diestra del Todopoderoso, son cosas que estaban escritas en los profetas. Y ahora el pueblo no puede entender porque alguien le había nublado la vista y le había llenado de tradiciones en vez de la enseñanza de la Torá y los profetas. Fíjense, la Torá y los profetas deben ir acompañadas. Hay más, Hechos 3:24. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Está nuevamente mencionando que esto no son cosas nuevas. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una de las cosas que los profetas hacían es investigar también. No es simplemente que escuchaban voces, que se fumaban algo y les salía algo en su cabeza y hablaban. También eran investigadores. ¿Qué quiere decir? Analizaban, ponían en cuenta los puntos que ellos estaban viendo. ¿Están captándonos? Segunda de Pedro 1:20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Cualquier cosa que ellos hayan hablado era algo que el Padre ponía en sus corazones, dice el apóstol Pedro. Ahora, si le queremos creer o no, eso ya está. Él dice que los profetas hablaban por revelación del Todopoderoso. Ellos no hablaban porque se le ocurría en su cabeza. Bueno, esto es para entender entonces el valor que tiene estudiar a un profeta. Ahora no se me cansen, ahora cuando entramos, no, ya me cansé, ya no quiero más. Isaías 54, ay, Isaías otra vez, ya. Isaías 48, ya, estamos dos recién. No se me cansen, no me cansen. Bueno, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Esto es una profecía que habla sobre el tiempo en que Jerusalén va a ser restaurado, y va a ser cabeza de los montes. Montes en aquella época era considerado un lugar sagrado, lugar santo. Muchos pueblos iban a las montañas para honrar a sus dioses, para aclamar a sus dioses. Inclusive hasta en nuestros tiempos, muchas veces algunas religiones han fundado sus ciudades en lugares donde hay montes, como Roma, como la Meca y otros lugares, ¿no? Porque ellos creían que los montes era el lugar donde descendían los dioses. Bueno, pero la Biblia habla que va a haber un monte, no porque sea el más alto, sino porque es el lugar donde se va a distribuir lo más importante, que es la Torah, que va a ser el monte. Si vamos a la nota 2, Salmos 2:6. Pues el Eterno declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Atiendan bien acá.
el Eterno, el Todopoderoso, Yud-Heh-Vah-Heh, Yahweh, declara, Él dice, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Está hablando, claro, de todos los reyes, incluyendo David, pero también del que va a ser, que va a reinar en este reino restaurado. ¿Cómo sabemos eso? Leyendo más textos. Salmo 9:11. Canten alabanza al Eterno, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Y aquí, ¿quién reina? Dice, el Eterno. Entonces ahí ya me confundo. Yo le puse a mi rey para que reine, pero yo soy el que reino. Y ahí se entiende, en el tiempo antiguo se entendía que existe la corregencia, ¿no? Es uno el poderoso, pero ese no se presenta. Otro es el que aparece como rey. Normalmente hacían esto algunos antes porque el rey era muy importante. Entonces, generalmente el rey no quería que la gente ni siquiera sepa cómo es su rostro. Y muchas veces los reyes así podían tranquilamente caminar entre el pueblo y nadie sabía que era el rey que estaba caminando. Entonces ellos ponían a otro como rey, el corregente. Eso era una práctica en la antigüedad. Eso es para hacernos entender lo que la Biblia nos está queriendo decir. El Todopoderoso es el que gobierna, pero Él no muestra su rostro. Su rostro lo muestra su cara visible. ¿Se entiende este punto, no? Esta es una cosa muy importante entender para comprender ese tema. Salmo 69:35. Pues Elohim salvará a Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Una profecía sobre la restauración de Jerusalén que apoya esto de Isaías. Romanos 11:26. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Desde Jerusalén se va a establecer el reino. Y dice que el que rescata va a venir de ahí. Dice el apóstol Pablo que esto dice en una profecía. No sé si está en Isaías o en qué parte. No anoté muy bien esa parte, pero dice en las Escrituras. Entonces estos textos nos están haciendo mostrar que lo que Isaías dice, que en el postrero tiempo se va a restablecer Jerusalén, está confirmado por los textos. Continuemos. Jerusalén entonces va a ser cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos, muchas naciones, y dirán, fíjense lo que van a decir las naciones que hayan sido abiertas su entendimiento, que hayan comprendido el plan del Todopoderoso. Venid y subamos al monte del Eterno, de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Y qué dice acá? Porque de Sión era el territorio donde estaban las montañas, ¿no? De Sión, que dice, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces el pueblo va a empezar a entender, tenemos que volver, tenemos que subir a ese monte, tenemos que caminar hacia el lugar santo. Y dice, donde está la casa de Jacob. ¿Por qué la casa de Jacob? ¿Quién es Jacob? Jacob es el nieto de Abraham, hijo de Isaac, que tuvo 12 hijos. ¿Por qué siempre se acuerdan de Jacob? Porque de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel le aparece a Miriam y le dice quién será el niño? Será llamado Hijo del Altísimo y se le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, dice. ¿Y cuál es la casa de Jacob? El reino de Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, vean la relación que hay entre Lucas 1 y acá Isaías capítulo 2. Está uniendo los cabos, ¿no? ¿Me están entendiendo? O sea, alguien va a ser exaltado en Jerusalén en los posteros tiempos. Va a ser el Mesías Yeshua. Y va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Porque de Sión saldrá la Torá, la instrucción, y de Jerusalén la Dabar del Eterno. La Dabar del Eterno significa el entendimiento exacto. En Sión está la instrucción, pero el entendimiento va a salir del Todopoderoso, desde Jerusalén. Y eso fue lo que hizo Yeshua.
Cuando Yeshua vino, Él nos trajo la correcta interpretación de la Torah. Por eso dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese pero yo os digo significa la correcta interpretación es esta. O la interpretación de ese texto es esta. Eso es muy importante entender. Veamos la nota 3. En Nueva Traducción Viviente dice, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob. Allí Él nos enseñará. Y acá le hice un agregado yo, ¿no? Por medio de sus servidores. Porque hace entender que el Eterno es el que nos va a enseñar. Claro, el Eterno nos va a enseñar, pero a través de sus siervos, de sus profetas, de su ungido. ¿Se entiende ese punto, no? Sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Eterno, de Jerusalén saldrá su palabra. Eso ya habíamos leído. Miqueas 4, 1, 2. Esto también lo profetizó Miqueas. Pero otra vez, Miqueas, ¿hacia dónde llevaba su mensaje? Al pueblo, allá alejado, hacia, ¿cómo se llama? Artigas, o, ¿cómo se llama? ¿Dónde otro? Luque no, Luque todavía es centro. ¿Cómo puede ser? Más allá, zona rural, ¿no? Capiatá todavía es centro, ¿no? Hacia lo más grande. Miqueas se iba por lo más grande, imagínense. Para que no solamente la gente... ¿Y Isaías? ¿Por dónde andaba? Por Asunción, por Las Carmelitas, por Villa Presidente Rogas, Palacio de los López, pero ya correos hoy, ¿no? Ministro Paume. Uno diría, ay, qué sobrador ese Isaías. Pero recuerden, le costó la vida. Después, ¿no? Un tiempo él estuvo bien. En el tiempo del rey Ezequías, él era parte de la corte, consejero del rey era. Pero en el tiempo de Manasés la cerraron. Miqueas pudo escapar fácilmente, pero él no estuvo cerca de ahí. Entonces, para que podamos entendernos, cómo el padre ponía también en las altas esferas un vocero. O sea, no todas las personas que están en las altas esferas son todos corrompidos y corruptos, ¿no? O sea, podemos decir que Isaías era de la clase alta, ¿no? De la clase alta, ¿no? Puede ser una de las razones por la cual su libro también es largo, ¿no? Tenía bastante preparación. Bueno, ¿qué dijo Miqueas? En los últimos días, en el monte de la casa del Eterno, será más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Eso que se levantará, ¿cómo dice? Se levantará por encima de las demás colinas, no es literalmente que el monte va a crecer más. Los montes eran considerados, como les dije recién, lugares de adoración, lugares donde los dioses se manifestaban. Miqueas e Isaías están profetizando que de Jerusalén va a salir la interpretación que realmente va a conectar al mundo con Dios, con Elohim. La correcta interpretación. Eso es lo que le va a dar más altura. O sea, una congregación, no por ser gigante o tener mega edificios o mega miembros, es la más alta para el Todopoderoso. Alto en el sentido de que llega más al trono, sino alguien que llega con el mensaje correcto, con el mensaje real y verdadero. Ese es para el Eterno, está más alto. Ese puede acercarse más. Eso es muy importante entender. Entonces, para el Eterno, los del Sión, los que estaban en Sión, se acercaban más. Los otros montes podían ser como, ¿cómo se llama? El Aconcagua, el Everest, alto, pero de ahí no sale nada, ¿no? Pura idolatría. Eso la Biblia nos está enseñando. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en su senda. Pues la enseñanza del Eterno saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. Lucas, fíjense lo que Yeshua dice aquí, ¿no? Lucas 24, 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, Yeshua está hablando, antes les dije que tenía que cumplirse
todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yeshua les había aclarado, si ustedes quieren entender sobre mi ministerio, sobre mi reino, tenían que haber estudiado Moisés, los profetas y los salmos. Desde el principio les dije. Entonces les abrió la mente para que entendieran, ¿qué dice ahí? Para que le entendieran a Yeshua, para que le creyeran a Yeshua o para que entendieran las escrituras. O sea, para creer en Yeshua, para entender a Yeshua, tenían que comprender las escrituras. De ahí que vemos que hoy muchas personas sí son muy devotos de Yeshua, no son cristocéntricos, como se dice, ¿no? Muy cristianos fervorosos, pero no entienden al Maestro, no comprenden esto del reino, esto de la Nueva Jerusalén, esto de la restauración, no saben ni a dónde se van, solamente Cristo, la sangre de Cristo. Y yo les hablé la pasada que ese término de la sangre era un término pagano en la antigüedad. Ellos, algunos degollaban doncellas y se bañaban con la sangre de las doncellas. Creían que era una forma de purificarse. Imagínense, la gente dice, la sangre de Cristo me purifica. Entonces, otra cosa es el sacrificio de Yeshua, la entrega que Yeshua hizo por nosotros. Bueno, y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Qué es lo que Isaías estaba hablando al comenzar? Cambien su vida, dejen de hacer lo malo y luego vengan y entremos a cuenta. Si sus pecados fueran rojos, serán blancos, serán emblanquecidos, quedarán como blanca lana. Entonces, Yeshua está en lo correcto cuando habla que desde el principio se habló de que iba a haber perdón para el pueblo. Desde el principio. Eso es lo que necesitaba entender sus discípulos, pero no conocían la Escritura. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Efesios 2:20. Juntos, Pablo está hablando, ¿no?, a los efesios, qué valor tiene el Mesías y su restauración y su obra. Y miren lo que le dice para ir terminando su frase acá en Efesios 2:20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está edificado? La enseñanza. La enseñanza del Maestro está edificado sobre la base de apóstoles y profetas. O sea, si vos no entendés nada de los profetas, no vas a entender nada de lo que enseñaron los apóstoles y por lo tanto no está edificado, no está en el edificio de Yeshua, del Señor, o de las promesas. ¿Me entienden hasta acá, no? Bueno, complicado esto de los profetas, ¿no? Pero para entrar en buen detalle, ¿saben lo que es mi intención? Que nosotros tengamos ese deseo de que esto es muy importante. Lo que los profetas dijeron son muy importantes y miren cómo los apóstoles, Yeshua, nos están mostrando. De que era la base para comprender todo este tema de la restauración. 4, versículo 4 decía, ¿no? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué significa esto? El Mesías que va a restaurar el reino va a empezar a ordenar la vida de las personas. Nosotros, ¿cómo se puede decir? Por la fe, se usa mucho esta palabra, ¿no? Por la fe estamos ya ejecutando en nuestra vida. Al vos conocer el mensaje de restauración, no necesitas llegar al tiempo de restauración para restaurarte. Vos ya estás restaurando tu vida. ¿Me entienden, no? Pero la promesa es que va a haber un tiempo en que en general todo va a ser restaurado. Y vos sos el ejemplo de eso. ¿Cómo podemos creer que esto va a ocurrir? Porque nuestra vida, nuestra comunidad es un ejemplo de que el que
empieza a seguir la palabra del Todopoderoso, va a ser restaurado. Y van a acabar esas guerras, y lo que vos usabas antes para matar a alguien, vas a usar para darle vida a otra persona, para trabajar, para producir alimento. Si tu boca usaba para decir grosería o maldiciones, ahora vas a usar para traer bendiciones. Si tu mano usaba para lastimar, para golpear, ahora vas a usar para ayudar, para esforzar, para proveer. Eso la Biblia nos está explicando. Amén. Nota 4. Nueva traducción viviente dice así: el Eterno mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Las guerras que hay entre los países, bueno, se acabó la guerra. Opa, guerra. Irán, Rusia, terminen. No, Rusia, Ucrania, terminen su problema. Ya no hay guerra. Pero ¿y nuestros tanques? Tantos tanques que fabricamos, tantas armas nucleares, vamos a convertir todo en máquinas de labranza. Vamos, desarmen todo eso. Desarmen nucleares. Todo, saquen todos esos cañones, van a ser para cultivar. Y así se va a hacer. No me creen, ¿no? No me creen. Así dice. El Eterno dice: medirá entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Ese es el tiempo de la restauración. Salmos 2:1. Veamos un poco lo que este salmo habla sobre el tiempo del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Amén. ¿Por qué están tan enojados las naciones? Porque viene un tiempo en que ya no van a hacer lo que ellos querían. Se acabó la guerra, se acabó, ¿cómo se dice? El eje mundial, los líderes políticos, el clan, todas las personas que querían dominar el mundo, que querían manejar su antojo, se acabaron. Entonces van a estar, dice, enojados, dice este salmo. ¿Por qué están enojados las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en sus planes inútiles? O sea, que van a seguir teniendo planes en medio de el reino restaurado. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran en contra del Eterno, Yud-He-Vav-Hei, Yahweh. ¿Y después qué dice? Y en contra de su ungido. ¿Quién es el ungido? Según los apóstoles, según los profetas, ¿quién es el ungido? Yeshua. Entonces aquí en este salmo vemos a un personaje o a dos personajes. Dos. El Todopoderoso y el ungido. Y que las naciones están conspirando, están rebelándose contra el Todopoderoso y contra su ungido. Después, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se conspiran contra el Eterno, Yud-He-Vav-Hei, y contra su ungido Yeshua. Esto es lo que dicen ellos: rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos. O sea, ellos sienten que el sistema de restauración, que es la ley y los profetas, es esclavitud. ¿Escucharon ya a alguna persona que hablan así? Ustedes están volviendo a la esclavitud de la ley. Esos son esclavos. No vuelvan a eso. Entonces vamos a liberarlos. Rompamos cadenas. ¿Escuchan esa frase? Rompamos cadenas. Ellos se sienten esclavos. O sea, algunas personas cuando vos estás enseñando la Torá, la ley, ¿qué piensan? Que vos le estás poniendo cadena a los hermanos. Entonces por eso hay esa imagen así de que uno rompe cadenas. Entonces ese tema de romper cadenas, ¿de quién sale? De los que no quieren sujetarse al Eterno. Así que mejor sigamos más encadenados al Eterno. Amén. No rompamos esas cadenas. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Elohim, dice. Pero el que gobierna en el cielo, Yud-He-Vav-Hei, se ríe. El Eterno se burla de ellos. El que gobierna en el cielo, el Todopoderoso está en el cielo gobernando. Acá en la tierra ha puesto a su ungido. ¿Se entiende eso, no? Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Eterno declara, el Eterno dice: he puesto a mi rey elegido, Yeshua,
en el trono de Jerusalén, ¿dónde dice? En el monte santo. Ahí donde Isaías está diciendo que en los posteriores tiempos será restaurado el monte santo y desde ahí va a salir la palabra de la ley y la palabra del Eterno. El Mesías siendo el vocero oficial de Yud-He-Bat-Hei, de Yahweh. Así está hablando. El rey proclama el decreto del Eterno. El Eterno me dijo, tú eres mi hijo, Yeshua, hoy he llegado a ser tu padre. O sea, este ungido ha reunido méritos, ha reunido requisitos fundamentales para ser considerado hijo, y él dice que le llama, él le llama padre. Yo he reunido los requisitos, o sea, que está hablando ya para el tiempo del reinado. ¿Cuándo fue que reunió esos requisitos? En su primera venida, cuando vino y se entregó por su pueblo. Se hizo siervo, aunque él venía con poder, pero él se entregó, se sacrificó por su pueblo. Entonces consiguió méritos. Y eso lo explican también los apóstoles y los profetas. Por eso ahora puede ser el ungido y reinar. Y puede llamarle padre. Puede llamarle padre. Se entiende muy bien aquí, ¿no? Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Mateo 24:30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso está hablando ya para el tiempo en que viene Yeshua a restaurar. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Yeshua mismo habló entonces de ese tiempo de restauración. ¿Qué versículo está? Bueno, hasta aquí escuchamos entonces las promesas de ese tiempo, el reino que va a ser restaurado, que Isaías está hablando probablemente a sus seguidores, para darle esperanza en medio de un mundo tan corrompido. Y yo creo que entre sus seguidores había también algunos de la realeza. El rey de este tiempo, el rey Acab, era un rey rebelde, pero no se atrevía todavía a ir en contra de Isaías. No iba tanto, todavía escuchaba así el reojo. Bueno, versículo 5. Venid, ahora un llamado, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Eterno. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos extranjeros. Bueno, el versículo 5 ya directamente está llamando al pueblo de Israel. Aquellos que están esperando esta promesa, vengan. Aquellos que están esperando la restauración, no esperen que se cumpla. Ya en sus vidas ahora puede cumplirse eso. Vamos a esta nota 5. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tiniebla, y esto es palabra de Isaías también. Dice, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Porque en este versículo 5 dice, y caminaremos a la luz del Eterno. El llamado es para que la luz del Eterno te guíe. En el hebreo habíamos dicho que significa luz, era la palabra or, que significa conexión, estar conectado. La luz te conecta, la oscuridad te separa, te divide. Cuando hay luz, vos puedes conectarte con el Todopoderoso. Entonces, un tiempo, acá hay una profecía que iba a aparecer una luz que iba a conectar a esos que estaban en oscuridad con el Eterno. Y eran la gente de Galilea. Esta profecía de Mateo sale en ese tiempo, ¿no? Salmos 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, cuando habla de caminaremos a la luz del Eterno, ¿de qué está hablando? De la Torá, de la palabra, de los profetas. Y esa misma luz es lo que en tiempo de Yeshua hizo que los discípulos, que los seguidores de Yeshua, empiecen a ver las cosas del Eterno. Bueno, eso para entender este texto. Ahora el versículo 6 dice,
¿Por qué ellos andaban en oscuridad? ¿Por qué el Todopoderoso les dejó en oscuridad? ¿O por qué están ellos en oscuridad? Tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Se hablaba de Babilonia y de otras regiones. Y de agoreros, sería como adivinos, ¿no? Como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. O sea, si el pueblo está ahora viviendo una escasez de espiritualidad, es porque están haciendo alianzas con naciones paganas y con prácticas paganas. 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Bueno, para entender estos textos tenemos que ir otra vez al contexto histórico. En aquella época se levantaron reinos como el reino del norte, las tribus del norte. Estaba un rey que se llamaba Jeroboam II, y en ese momento el reino del norte empezó a prosperar exageradamente. Inclusive, por causa de haber prosperado mucho, ellos varias veces intentaron invadir el reino del sur, hacer invasiones. Entonces sus riquezas fueron aumentando, que se llenaron de tesoros y de caballos. Los reyes se hicieron, ¿cómo se dice?, millonarios. Entonces los reyes del sur vieron esto y empezaron a imitar a los reyes del norte y también a otros reyes de pueblos cercanos. Ahora, todo esto que yo le estoy hablando está en los libros de los reyes. Entonces, para poder entender, tenemos que ir a los libros de los reyes, ¿no? Pero estoy hablando que, ¿por qué Isaías está hablando así? En términos proféticos, ustedes empezaron a enriquecerse. Entonces, la riqueza hizo que ustedes no valoren más la práctica del pueblo. Empezaron a valorar más las prácticas de adivinos, de brujos. Es como esos, los poderosos de ahora, que en vez de seguir al Padre, se van con las logias, entran en la masonería o en otras cosas secretas, ocultas. ¿Me están entendiendo, no? El poder te hace querer entrar en esas cosas raras. Eso le ocurrió al rey Salomón, por ejemplo. El rey Salomón se metió en cosas raras y empezó a involucrar a la nación en todo eso. De ahí salió la cábala, la estrella de 6 puntas, todas estas cosas, ¿no? Bueno, la Biblia está hablando que esa es la causa por la cual el Todopoderoso no puede más verlo. Y vamos en esta nota a ver qué dice. Y fíjense lo que decía la Torá. Deuteronomio 17, 16. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Eterno te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. No tenía que hacerse muy poderoso. El rey tenía que vivir normal, tenía que vivir para el pueblo. Pero los reyes de esa época, ya su intención era enriquecerse, ser poderosos. Y ahí ya se corrompían. Versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. O sea, empiezan a crear imágenes y a compararle a esas imágenes como deidades, como dioses. Se arrodillan ante una imagen que él mismo creó. Él hizo la imagen de ahí de masilla, le puso ahí, le pintó. Después de terminar, se va y se arrodilla. Entonces, hasta eso llega, hasta ese colmo están llegando. Esto lo han hecho varios reyes. Varios reyes han venido y han construido altares ante los cuales se han inclinado. Y se han inclinado al hombre. Y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. O sea, han creído que un rey es como una deidad. Esa era práctica de los pueblos paganos. Ahora ustedes también creen que el rey es como un dios. Entonces cuando caminan el rey, ellos tienen que inclinarse ante ellos. Entonces Isaías no le ponderaba. Vos no sos Dios, vos sos un hombre como nosotros. Quiero matar a este Isaías, pero no puedo. El rey que se atrevió a matarle fue Manasés. 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Eterno y del resplandor de su majestad. Esos son frases, ¿no? Ustedes, si entienden el valor o lo terrible que están haciendo, se empezarían a esconder del Todopoderoso. La altivez de los ojos del hombre será abatida
y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Eterno solo será exaltado en aquel día. Nuevamente habla del tiempo de la restauración. Porque día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces está hablando que va a llegar el momento en que esas personas orgullosas van a tener que humillar su corazón. Mejor pecañinte más. En esta versión dice: pues el Eterno de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. 13. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Está hablando de árboles preciosos. Hubo una temporada donde el pueblo, por causa de la invasión asiria, fueron derribados todos sus árboles, toda su vegetación. Era una costumbre en aquel tiempo. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Ahora, para entender nomás lo que el profeta dice. Los reyes de esa época tenían, ¿cómo se dice?, flota de barcos que viajaban constantemente a las islas de Tarsis, sería como España, y traían riquezas. Entonces ellos tenían mucha confianza en sus flotas, también en sus muros. Hay otros reyes que han construido muros dobles. Aquí hay un muro y en adelante otro muro. Entonces está hablando de que toda esta seguridad que ustedes creen que tienen, un día se va a derrumbar. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo el Eterno será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas, la gente, ¿no? Y en las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Eterno y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Esta profecía hablaba del tiempo en que los asirios iban a empezar a conquistar. Para este tiempo, probablemente, Asiria estaba ya a punto de conquistar la tierra del norte y amenazando la tierra del sur. Es para entender un poco la profecía, ¿no? Pero esta profecía también nosotros sabemos que se extiende hasta los tiempos finales, porque en Apocalipsis menciona esta profecía, cuando los hombres se van a esconder. Y también el mismo Yeshua, cuando aparece en lo que leímos recién, dice que las personas se van a esconder, no van a tener temor, se atemorizarán, porque finalmente sus fechorías van a ser juzgadas. Todo gobierno corrupto gozó de placeres y de soberbia cuando no llegó su tiempo. Pero cuando llegó su tiempo empezaron a temblar y a correr como ratas. Pasó con los imperios romanos, después los otomanos, también con el imperio, con los nazis, también los iraquíes, todos estos pueblos que empezaron a someter, acá mismo con la dictadura estronista, ¿no? Cuando empezaban a caer, ¿qué hacían las personas? Corrían, se escondían. Yo creo también que ahora hay un gobierno mundial que está aprovechándose de la humanidad. Y va a llegar su tiempo en que van a ser juzgados por todas las maldades y los crímenes ocultos que bajo política o bajo justicia han cometido. Todos los crímenes que se hacían en la antigüedad, en el Imperio Romano, en el Imperio Otomano, los nazis, todo era aparentemente legal, todo estaba legalizado. Ahora también, todas las cosas que se hace, va a ser el Todopoderoso, va a juzgar. Y van a ser juzgados. Amén. Pero la Biblia habla así. Aquel día, ¿no? 19, y meterán las cavernas, las peñas y las aberturas en la tierra por la presencia temible del Eterno y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, ratas, acá la traducción, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorar. Se van a tirar, no le va a servir. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Eterno y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar a la tierra. Dejaos
del hombre cuyo aliento está en su nariz. Porque, ¿de qué es el estimado? ¿De qué está hablando este último texto? En los últimos tiempos, y en este tiempo, la gente confiaba en el líder corrompido. En el tiempo de Yeshua, por ejemplo, los habitantes confiaban ciegamente en los escribas, en los fariseos. Los fariseos ya nos dijeron. Los ancianos lo habían escrito, pero dejaron de confiar en lo que el Eterno había dicho. Ellos pensaban, una voz que salió de lo alto no puede ser más fuerte que lo que un líder, hombre de carne y hueso, nos dice. Así pensaban. En este tiempo igual, muchas veces nosotros vamos a ser engañados por el hombre. Eso es la verdad. ¿Ustedes creen que podemos ser engañados por el hombre? ¿Ustedes creen que el hombre es astuto para engañarnos? ¿Que va a tener cualidades para poder meter en nuestras mentes engaño? ¿Creen o no creen? Sí, ¿no? Yeshua había dicho que si fuera posible hasta los escogidos serían engañados. Hasta ellos, o sea, los que están en el camino del Todopoderoso también van a ser víctimas. Judas Iscariote estuvo 3 años caminando con Yeshua, viendo los poderes de Yeshua, escuchando los testimonios de Yeshua, pero al final cayó en la mentalidad del sistema. Ahí esos políticos corruptos le metieron también sus ideas y también le dieron lo que todo el mundo quiere, dinero. Y por el dinero todo se hace, hasta lo que no creemos. No, yo no creo que esa persona por dinero haga tal cosa, se hace. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que fue lo que hizo que se corrompan muchos que seguían al Creador. ¿Qué fue? El amor al dinero, el servicio al poder, porque el dinero significa poder, hizo que muchos se hayan desviado de la verdad. Y bueno, ¿quién es lo que puede ser comprado? ¿Saben quiénes son comprados? Los que tienen la capacidad de engañar. Ellos son los que van a ser comprados. Los engañados no necesitan ser comprados. A los engañados hay que engañarles nomás. A los que hay que comprar, a los que tienen la capacidad. Por eso Yeshua decía, aparecerán muchos falsos cristos, falsos ungidos, que tendrán la capacidad de engañar. Y ahí sale, si fuera posible, a los escogidos. Entonces aquí está saliendo, ¿no? Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Porque ¿de qué es estimado? Vamos a ver esta nota tiene algo ahí, ¿no? Vamos a entrar. Entra pues. Isaías 22, nueva traducción viviente. No pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Simples humanos. Y esto es un poco duro de entender, que entonces no podemos confiar en el hombre, en la enseñanza del hombre. No es eso lo que estaba hablando. El contexto nos va a ayudar a entender este texto. Si nosotros solamente leemos este texto, no confía en los humanos, entonces no voy a confiar en el pastor, ni en mi hermano, ni en mi tío, ni en nadie va a confiar. Estamos hablando de una sociedad que está viviendo en corrupción, de unos políticos, líderes, reyes que están enriqueciéndose, que están haciendo pacto con otros pueblos, que están haciendo alianza con filisteos, que están recurriendo a agoreros, a adivinos, que se han alejado hace mucho tiempo de la palabra, que están viviendo en oscuridad y después te quieren gobernar, te quieren instruir, te quieren dirigir. Cuidado, tengan cuidado. Ahí está hablando. Salmos 8:4. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Muchas veces nosotros podemos confiar en alguien porque tiene poder. Hoy en día, poder se entiende por mucho conocimiento. Muchas personas que tienen mucho conocimiento o que parece que sabe todo, nosotros queremos confiar en él. Tenemos que tener cuidado. Los apóstoles en aquel tiempo eran sin letras. Sin letras. Por eso se burlaban muchos de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Empezaron a aprender. Empezaron a entender sus errores, su falla,
su falta, su incapacidad. No es que les cayó una sabiduría. Empezaron a comprender, a ver lo que ocurría, a experimentar el trato de los políticos, el trato de estas personas, y ahí el Todopoderoso le podía abrir el entendimiento. Así se aprende. No es que se aprende nomás que, oh, dame sabiduría, quiero sabiduría. No. El apóstol Pablo, ¿cómo pudo entender muchas cosas? Tuvo que quebrantarse, pasar quebrando. Lo que mucha gente no quiere pasar. No quiere pasar dificultades. No, yo quiero la vida fácil nomás. Yo me voy a unir nomás al clan. Me voy a seguir nomás las reglas, al gobierno, a los romanos. No era el problema de los romanos. El problema era la corrupción que había ahí. Jeremías 17:5, vamos terminando ya. Esto dice el Eterno. Malditos son. Malditos, qué palabra fuerte, ¿no? Maldito, ¿qué significaba? Apartados del Todopoderoso, fuera de la cobertura del Eterno. Los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Eterno. Y hay muchas personas, lastimosamente, las sectas se forman así. She pastor Geima, she líder Geima. Pero la palabra dice así. No, pero el pastor recibió de arriba, él vio una revelación divina. Él vio que yo hacía esto, por eso yo hago. Él vio, dice que yo traía mi auto y donaba, y también donaba mi casa y toda mi cuenta bancaria. Él vio, dice. Y yo tengo que seguir. ¿Cuántas personas lastimosamente han hecho cosas por confiar en voz de hombre, en voz de humano? Entonces, en vez de recibir bendición en sus vidas, han recibido maldición. Y bueno, había uno más, Santiago 4:14, ¿no? ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se acaba. O sea, nosotros no sabemos ni qué va a ocurrir en nosotros mañana. No sabemos cuál es nuestro destino. O sea, nuestra sabiduría es limitada entonces. El que puede decidir nuestra vida es nuestro Creador. A máximo sabemos qué va a pasar dentro de media hora. Ni ahí por ahí. Entonces eso le estaba hablando por las personas que ya programan su futuro a 20 años, a 30 años. Entonces hay que tener en cuenta ese punto. Bueno, así entonces estamos con el libro de Isaías. Va a ser un libro bien, ¿cómo se dice? Bien, que nos va a involucrar en muchas cosas. Pero lo importante, que el enfoque de Isaías va a ser siempre el reino restaurado. Ese es el enfoque, ese es el objetivo. Y también descubrir ese reino corrompido, ¿no? Cómo poder sacarlo en este tiempo de nuestros corazones. La palabra para ellos en aquel tiempo era para restaurar sus corazones. Inclusive la Torá habla que para restaurar la tierra, primero tenía que restaurarse el corazón. Circuncidados de corazón, dice. Así hablan. Entonces luego va a ser restaurada nuestra tierra. ¿Ven? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.